Mira lo que Dios hizo para que el ateo más ateo que yo he conocido en mi vida reconozca que Él existe. Estaba en el trabajo como a las 3 de la mañana ya eran, y me encuentro con este señor, un hombre de algunos 70 años, retirado de su país, ecuatoriano, y de repente uno siempre busca la oportunidad de mostrarle a la persona su fe, eh, para ver si así el Señor los toca o algo. Y de repente, cuando este hombre se dio cuenta que soy creyente, él se alegra porque él ya había ganado, o dejado en vergüenza a muchos cristianos que trataban de mostrarle su fe o hacerle creer en Dios. Y el don, inmediatamente yo le digo que soy creyente, él empezó a quererme demostrar que Dios no existe. Y entramos en unas conversaciones que son muy importantes, las conversaciones, porque esas son las maneras que podemos ayudar a las personas a mostrarle de que está en un error. Y ya en la larga discusión, eh, eh, cuando le digo todos los versículos, le trato de mostrar, él viene con su fórmula de ataque y me empieza a hablar de la naturaleza. Es como un argumento que yo nunca lo hubiese escuchado. Un argumento que, si tú lo puedes ver, que tiene cierta lógica, y él lo tenía bien estructurado. No había forma como de por dónde entrarle a ese argumento, porque y tenía como cierta sabiduría al enseñártelo. Y como tenía 70 años, toda una vida, practicando su ateísmo, tenía sus argumentos bien arraigados. Y el don empieza a hablarte de que la semilla, de que esto, que la naturaleza, y te da una cátedra de la naturaleza y de cómo se crea el mundo y de cosas que tú al final solo te queda cerrar la boca, porque es un argumento, ya tú sabes, yo nunca lo hubiese escuchado. Y cuando él saltó con eso, yo lo que pensé, bueno, me voy a quedar callada. Yo digo, wow, pensé, primera vez que un ateo, no encuentro yo qué más decirle. Y él, a verme que yo di por sentado que él ganó, no que tenía la razón, porque sino que su argumento yo, no tenía conocimiento, nunca hubiese escuchado eso. Él dice, oye, yo tengo como 10 hijos y casi toditos son cristianos, creyentes, y siempre han tratado de hacerme entender de que Dios existe, pero no han podido. Y entonces ya yo le había dicho que yo era dominicana antes, y como para romper el hielo, él dice, entonces tú eres dominicana. De repente cuando él dice así, yo digo, sí, Sal. Entonces me dice, oh, pero yo noches anteriores estuve en un prié. Son esas actividades y fiestas que le hacen a los demonios. Le dicen prié o vela, noche de santo, lo que sea, pero es una fiesta que le hacen a los demonios y la gente se montan. Y cuando inmediatamente él me dijo así, ya yo supe que era Dios obrando, porque el Señor dice que cuando estemos ante estas personas que piensan que tienen cierta sabiduría, no penséis mucho en lo que va a decir, porque Él mismo nos va a usar. Y de repente cuando Él me dice, oye, sí, yo estuve ahí, ya yo supe
Porque a veces solo tenemos que conocer a las personas para saber dónde está su debilidad, ¿no? Por dónde le hacemos entender que Dios sí existe. Y cuando me dice eso, yo le digo, ¿y qué tal? ¿Te gusta eso? Entonces ahí mismo él me dice, sí, eso es real, ¿eh? Yo misma lo vi con mis ojos. O sea, al decirme así, ya yo supe que esta la había vencido. Y cuando le digo esto, oye, entonces, ¿tú crees que eso es real? Sí, claro, eso es real, porque yo vi todo ahí, cómo se mueve. Entonces inmediatamente yo le digo, ok, entonces tú crees que Satanás es real, pero no crees que Dios es real. Y cuando le digo estas palabras, que no fueron palabras simplemente de una persona, sino palabras que obviamente estaban respaldadas por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice la Biblia que él es que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en ese momento el Espíritu Santo le hizo entender con esas palabras que cómo él va a creer que Satanás existe y Dios no. Y todos esos años, quizás 50 años, que tenía dudando de la existencia de Dios, yo vi cómo se le cayó en un minuto. Se quedó en silencio. Ya yo sabía que el Espíritu Santo era que tenía que continuar haciendo el trabajo, y lo dejé solo. Se sorprendió cuando le dije esa palabra, lo dejé solo para que el Señor siga trabajando y él vea que el error tan grande que tenía. Hay personas que solo tienen un argumento y se derriban con una palabra para no creer que Dios existe y no acceder a la salvación. Por eso la palabra de Dios dice, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo tú puedes derribar un argumento? Con palabra. Por eso es que en las iglesias, más esta iglesia que se llama G12, ellos han trabajado mucho para que la persona, si hay una persona que es de alguna religión, de lo que sea, una atea, para que uno no trate de hacerle entender que está en un error. Eso es crucificable. Que tú veas a un mormón y que tú le quieras hacer entender que no está por buen camino. Esas iglesias te condenan si tú haces eso. Y eso es el plan mismo de Satanás, porque de la única manera que yo te puedo derribar, pero la principal manera que yo te puedo derribar un argumento es enfrentando tu argumento, ¿sí? Entonces, así que si te gusta estas historias, dale seguir y para ver más. Amén. Dios te bendiga.